El calendario de pergaminos del Mar Muerto predijo este momento hace 2000 años. En 1947, un pastor beduino descubrió accidentalmente los manuscritos del Mar Muerto, antiguos manuscritos conservados durante casi 2000 años en cuevas cerca del Mar Muerto, solo un año antes de que Israel fuera restablecido como una nación en 1948. Y al final de este video encontrarás 5 cosas de estos pergaminos que pueden arrojar luz sobre nuestra línea de tiempo profética actual y cómo los textos antiguos se conectarían con los eventos del mundo moderno, por uno, la secta judía oculta. Para entender lo que revelan los pergaminos del Mar Muerto, primero debes entender quién los escribió. Porque estos pergaminos no cayeron del cielo. No fueron escritos por los ángeles. Fueron escritos por Men, una comunidad específica de hombres judíos que vivieron, trabajaron, oraron y estudiaron en uno de los lugares más remotos e inhospitalarios de la superficie de la tierra. Y su historia, quiénes eran, por qué se separaron de todos los demás, y lo que creían que iba a venir es la base de todo lo que estamos a punto de descubrir. Se llaman essenos y casi nadie habla de ellos. ¿Has oído hablar de los fariseos, los conservadores religiosos del antiguo judaísmo, obsesionados con la letra de la ley, famosos por sus enfrentamientos con Jesús? Ustedes han oído hablar de los saduceos, la élite sacerdotal, políticamente conectados, teológicamente liberales, que controlan el templo y sus rituales. Estos dos grupos dominaban la comprensión de la mayoría de la gente del paisaje religioso en los días de Jesús. Pero había un tercer grupo. Un grupo que tanto los fariseos como los saduceos despreciaban. Un grupo que rechazó todo el establecimiento religioso, no desde el exterior, sino desde el interior. Un grupo que creía que el templo en Jerusalén había sido corrompido, que el sacerdocio había sido comprometido, que el calendario utilizado por el judaísmo dominante era incorrecto. Fundamentalmente, espiritualmente, catastróficamente equivocado. Y el juicio de Dios no era lejos, sino inminente. Los essenos vivían en una comunidad llamada Qumran, situada en los áridos acantilados sobre la costa noroeste del Mar Muerto. Si alguna vez has visto fotos de la región, sabes que es uno de los paisajes más áridos y desolados del planeta. Tierra agrietada, sol cegador, cuevas talladas en crestas de piedra caliza que parecían la superficie de otro mundo. Y en ese desierto, deliberadamente, intencionalmente, sacrificialmente, los esenios construyeron una vida. Los relatos históricos de 3 escritores antiguos, el historiador judío Josefo, el filósofo Filón de Alejandría y el naturalista romano Plinio el Viejo, describen a los esenios con un detalle notable. Eran aproximadamente 4000 personas en total. Vivían en comunidad, compartiendo propiedades, compartiendo comidas, compartiendo trabajo. Algunas ramas practicaban el celibato. Llevaban vestidos blancos. Se sumergieron en baños rituales diariamente. Estudiaron las escrituras desde antes del amanecer hasta después de la puesta del sol. Rechazaron la riqueza. Rechazaron el lujo. Rechazaban todo lo que distraía de un propósito singular, todo consumidor, la preparación. Porque los esenios no se separaron de la sociedad, porque eran misantropos o reclusos. Se separaron porque creían algo con cada fibra de su ser, algo que moldeaba cada hora de cada día de su existencia. Ellos creían que el fin estaba cerca, no de alguna manera vaga, general. El mundo está empeorando de alguna manera. Lo creían con especificidad matemática. Creían que podían verlo en los ciclos de las Escrituras. Creían que podían calcular la aproximación del Mesías, el juicio final y la restauración de todas las cosas usando un sistema que Dios mismo había incrustado en la Torá, un sistema que el judaísmo dominante había abandonado, corrompido o olvidado.
Y aquí está lo que debería hacerte inclinarte hacia adelante, porque este es el detalle que separa las escenas de cualquier otro grupo apocalíptico en la historia antigua. No pensaron que estaban temprano. Pensaron que llegaron tarde. Creen que el reloj ya había pasado el punto que la mayoría de la gente suponía. Ellos creen que el tiempo fijado estaba más cerca de lo que nadie en Jerusalén se dio cuenta, y creen que los líderes religiosos que dirigieron el templo, los mismos hombres que se suponía que estaban vigilando al Mesías, habían perdido la pista de cuándo él iba a venir porque estaban usando el calendario equivocado. Esa firme creencia de que el judaísmo dominante funcionaba con un reloj erróneo es fundamental en la revelación de los pergaminos del Mar Muerto, lo que llevó a rechazar el sistema e iniciar uno propio. Pero antes de mostrarte ese calendario, y antes de mostrarte por qué sus cálculos apuntan a nuestra generación, hay una pieza más de su historia que necesitas escuchar. A mediados del siglo I, el Imperio Romano estaba fortaleciendo su control sobre Judea. Las tensiones entre las comunidades judías y las autoridades romanas estaban aumentando hacia un punto de ruptura. Los esenios, observando desde sus acantilados del desierto, podían ver la trayectoria no solo política sino proféticamente. Sabían lo que iba a venir, no porque tenían espías en Roma, sino porque tenían pergaminos en sus cuevas. Jerusalén iba a caer. El templo iba a ser destruido. El sistema del que dependía el judaísmo dominante, los sacrificios, el sacerdocio, el calendario de las fiestas, iban a ser borrados de la superficie de la tierra. Y cuando eso sucediera, cuando llegaran los incendios y las paredes se derrumbaron y el templo se redujo a escombros, alguien tendría que llevar adelante la verdad. Alguien necesitaría preservar el calendario real, la línea de tiempo real, la comprensión real del reloj profético de Dios. Así que tomaron sus pertenencias más preciosas, sus pergaminos, sus comentarios, sus documentos calendarios, sus escritos proféticos, y los sellaron en frascos de arcilla, y los llevaron profundamente en las cuevas que bordean los acantilados por encima de su comunidad. Y los ocultaron, no descuidadamente, no apresuradamente, con deliberación, con propósito, con la convicción de que estos documentos no eran solo importantes para su generación, sino esenciales para una generación futura que los necesitaría. Y luego vinieron los romanos. En 68 d.C., la 10ª legión romana barrió por la región. Qumran fue destruido. La comunidad estaba dispersa. Los esenios, como un movimiento organizado, desaparecieron de la historia. Sin embargo, los pergaminos permanecieron cuidadosamente sellados en la penumbra, aguardando durante cerca de 2000 años hasta ser descubiertos. Después de casi 2 milenios de silencio, los pergaminos que una secta judía oculta conservó para una generación futura, pergaminos que contienen un calendario profético que mapea todo el arco de la historia humana, se encontraron en la generación exacta que vio el evento profético más significativo desde la resurrección de Jesucristo. El cumplimiento de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos que cobran vida, y los pergaminos que estaban esperando en esas cuevas. Los documentos que contienen el calendario que estamos a punto de examinar surgieron de la oscuridad precisamente en ese momento. La historia puede llamarlo coincidencia. La fe lo llama tiempo. ¿Qué contienen esos pergaminos? El sistema de calendario que los esenios consideraban el verdadero reloj de Dios nos lleva a un enfoque fascinante, ya que, a diferencia del calendario comúnmente utilizado, estaba basado en una percepción radicalmente distinta del funcionamiento del tiempo. Y cuando vean la estructura de ese calendario, y cuando entiendan los ciclos proféticos incrustados en él, entenderán por qué un número creciente de eruditos, pastores y estudiantes de profecía creen que apunta directamente a la generación que vive ahora mismo, descubriendo un calendario que no coincidió con el de nadie más. Para comprender la importancia del calendario de los esenios, primero debemos analizar el problema que buscaba resolver.
porque las escenas no crearon un nuevo calendario de la nada. Lo crearon porque creen que el calendario utilizado por todos los demás, el calendario oficial del Templo de Jerusalén, el calendario que determinaba cuándo se celebraba cada fiesta, cada sacrificio y cada día santo, era incorrecto. Y no solo ligeramente desviado, catastróficamente equivocado, espiritualmente corrompido, y llevando a toda la nación de Israel a adorar en los días equivocados. Aquí está el fondo, y este detalle es crítico, porque si no lo entiendes, te perderás el significado de todo lo que viene después. El calendario judío tradicional es un calendario lunar. Se basa en los ciclos de la luna, aproximadamente 354 días por año. Cada mes comienza con la luna nueva. Las fiestas y festivales están vinculados a estos ciclos lunares, lo que significa que cambian ligeramente de año en año con respecto a las estaciones solares. Para compensar la deriva, el calendario añade un mes bisiesto 7 veces cada 19 años. Es un sistema viable, ha estado en uso durante siglos, y es el sistema que el judaísmo principal sigue hasta el día de hoy. Pero los Esseni dijeron que estaba roto. Su argumento fue así. El calendario original, el único que Dios estableció en la creación, el que estaba incrustado en la estructura del propio Génesis, no estaba basado en la luna. Se basó en el sol, un calendario solar. Exactamente 364 días al año. No se limitaba a 365 días estándar. No 350 o más, sino exactamente 364, un número cuidadosamente calculado. Esto resulta clave matemáticamente porque 364 es perfectamente divisible por 7, sin dejar residuo. Dividiendo 364 entre 7 obtenemos 52 semanas completas y exactas cada año, sin interrupciones. No media semana. No quedan días que empujen el calendario fuera de la alineación. No hay días festivos que caigan en días laborables diferentes de año en año. En el calendario solar ACN, el sábado siempre cae en el mismo día. La Pascua siempre cae en el mismo día. El día de la expiación siempre cae en el mismo día. Cada tiempo determinado, cada modo, para usar la palabra hebrea, es fijo, permanente, inmutable, tan ordenado y predecible como el Dios que la creó. Y ese era todo el punto de los escenos. Dios es un Dios del orden. No caos, no aproximación, no lo suficientemente cerca. Si Dios designó tiempos específicos para que su pueblo se reúna con Él, fiestas específicas, sábados específicos, días específicos de recuerdo y expiación, entonces el calendario que determina cuándo ocurren esos tiempos debe ser preciso. Debe estar fijo, debe ser tan fiable como el propio sol. El calendario lunar, en su opinión, era una corrupción, una importación, algo que el pueblo judío había recogido durante el exilio babilónico, una influencia pagana que se había infiltrado en el ritmo más sagrado de la vida judía. Al usar un calendario incorrecto, el sacerdocio en Jerusalén llevaba a Israel a observar las fechas de los días santos de forma equivocada. Las fiestas estaban fuera, las de los sábados estaban desalineadas. Toda la nación acudía a encontrarse con Dios en días erróneos, creyendo que era fidelidad. Los esenios llamaban a su sistema el calendario de la luz. Lo detallaron en múltiples pergaminos, incluyendo secciones del libro de los jubileos y numerosos textos calendarios encontrados en Qumrán. El año estaba compuesto por 12 meses, cada estación dividida en 3 meses. Cada temporada contenía 2 meses de 30 días y un mes de 31 días, con un día intercalórico adicional marcando cada transición estacional, los equinoccios y solsticios. Las matemáticas eran elegantes, la estructura era simétrica y los esenios creían que no era su invención. Fue el diseño de Dios, revelado en la creación y conservado por los fieles.
Este calendario trasciende ser simplemente un sistema de organización. Hay algo más, un misterio que pocos conocen. El calendario de escenas no era solo para rastrear los días de adoración. Era un reloj profético, un marco para entender no solo cuándo celebrar las fiestas, sino cuándo las fiestas mismas se cumplirían en el escenario de la historia humana. Porque incrustados dentro de este calendario, tejidos en su estructura matemática como hilos en un tapiz, estaban dos ciclos antiguos que los esenios creían que eran la clave esquelética para comprender toda la historia. Dos ciclos que vienen directamente de la Torá. Dos ciclos que Dios mandó a Israel observar. Dos ciclos relevantes, desconocidos para la mayoría de los cristianos modernos, quizás sean la clave de nuestra posición en la línea temporal profética. Y el primero comienza con un número que aparece más a menudo en las Escrituras que casi cualquier otro 7 en el libro de Levítico. Dios le dio a Israel un mandamiento que la mayoría de la gente se salta porque parece agrícola, práctica, terrenal, nada que ver con profecías, nada que ver con el fin de los tiempos, solo una regla sobre la agricultura. Pero los Asini no lo pasaron por alto. Construyeron toda su comprensión de la historia sobre ella. Levítico 25, 3-4. Durante 6 años debes sembrar y trabajar tu campo, así como podar tus viñas y cosechar los frutos. Pero en el año 7º será un sábado de descanso para la tierra, un sábado para el Señor. No cultivarás tu campo ni podarás tus viñas en el 7º año. 6 años de trabajo, 1 año de descanso, un ciclo de 7 años, repetido una y otra vez a lo largo de la vida de la nación. Esto es lo que se conoce como el Shemitah, el año sabático. Cada 7º año, la tierra descansa. Las deudas se liberan, el suelo se recupera. Se recuerda a la gente que la tierra no es suya, sino que pertenece a Dios. Son administradores, no dueños. Y cada 7 años esa verdad se refuerza con un año entero de liberación. Pero Dios no se detuvo en 7 años. Él puso otro ciclo encima de él, uno que era aún más dramático, aún más consecuente y aún más saturado de significado profético. Levítico 25. Los versículos del 8 al 10 mencionan que se contarán 7 periodos sabáticos de 7 años, es decir, 49 años. Y el espacio de los 7 sábados de años será hasta los 49 años. Entonces harás sonar la trompeta del jubileo el día 10º del mes 7º. En el día de la expiación haréis sonar la trompeta en toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y proclamaréis la libertad en toda la tierra a todos sus habitantes. Después de estos 49 años llegará un jubileo, durante el cual cada persona regresará a su propiedad y se reunirá con su familia. Se establece un ciclo de 7 veces 7 años, totalizando 49 años, seguidos por el 50º año, conocido como el año del jubileo. En el año jubilar, todo se reinicia. Todas las tierras devuelven a su propietario original. Todos los esclavos son liberados. Todas las deudas se cancelan. Todo el sistema económico y social de la nación es restaurado a su punto de partida. No es solo un año de descanso, es un año de restauración. Un año en el que todo lo perdido, tomado, acumulado o distorsionado en los 49 años anteriores se vuelve a su diseño original. Y el jubileo no comienza tranquilamente. Comienza con una trompeta en el día de la expiación, el día más solemne y sagrado del calendario judío. El sonido del shofar resuena por toda la tierra, marcando un cambio fundamental para todos. Ahora bien, durante la mayor parte de la historia judía, estos ciclos fueron entendidos principalmente en términos agrícolas y económicos. La Shemitah era sobre la gestión de la tierra. El jubileo fue sobre la justicia social. Importante, sí. Sagrado, ciertamente, pero limitado en alcance a la vida práctica de la nación.
Los escenos vieron algo diferente. Miraron estos ciclos, los 7 y los 50, y vieron más que instrucciones de cultivo. Ellos vieron un sistema operativo divino, un ritmo que Dios había incrustado no solo en la economía de Israel, sino en la estructura de la historia misma. Su razonamiento era elegante y bíblico. Si Dios gobierna la tierra en ciclos de 7, si Él insiste en un descanso sábado para la tierra cada 7º año, entonces no se deduce que Él gobierna toda la historia de la misma manera. Si el jubileo restaura la tierra cada 50 años, ¿no restaura Dios toda la creación en un jubileo cósmico? Si los patrones están en la Torá, ¿no están también en la línea del tiempo? Y aquí es donde el calendario eseno se convierte en algo mucho más que un calendario de adoración. Porque los esenos tomaron estos ciclos, la Shemitah y el jubileo, y los aplicaron a toda la historia humana, desde la creación hasta la consumación, desde Adán hasta la era venidera. Y el marco que construyeron es impresionante en su simplicidad y sus implicaciones. Así es como funciona. Y presta mucha atención, porque una vez que veas esta estructura, nunca volverás a leer tu Biblia de la misma manera. Los esenios, basándose en un principio que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, interpretaron los 6 días de la creación seguidos de un día de descanso como una plantilla profética para toda la historia. Salmo Negantic. El primer temor durante 1000 años a tus ojos no es más que ayer, cuando pasa, y como una vigilancia en la noche. No olvidéis, queridos, que ante el Señor un día puede significar 1000 años, y 1000 años la duración de un solo día. Un día equivale a 1000 años. 6 días de creación seguidos de un día de descanso. 6000 años de historia humana seguidos de 1000 años de descanso del sábado. Unos 7000 años en su totalidad. Todo el espacio del plan de Dios para la humanidad, desde la creación de Adán hasta la restauración final de todas las cosas, mapeado en los 7 días de Génesis. Y los esenios no dejaron esto como una idea teológica abstracta. Dividieron esos 7000 años en 4 edades distintas, 4 épocas, cada una con su propio carácter, su propio propósito y su propio papel en el desarrollo del plan de Dios. La primera era, conocida como la era del caos, abarca desde Adán hasta Abraham, cubriendo cerca de 2000 años. Es la era marcada por la caída, el diluvio, la Babel dispersa, una humanidad sin pacto ni rumbo, el mundo sin pacto, hasta que Dios elige a un pueblo y lo separa. La segunda era, la era de la Torá, desde Abraham hasta el Mesías, aproximadamente 2000 años. Esta es la época del pacto, de la ley, de los profetas. Dios da a su pueblo un marco, un código, un calendario, un sistema de adoración, y los llama a la fidelidad dentro de él. Esta era incluye el tiempo de Moisés, David, el templo. Es la época de promesa y preparación intensa. La tercera era, la era de la gracia desde la primera venida del Mesías hasta su regreso. Aproximadamente 2000 años. Esta es la era en la que vivimos. La era de la Iglesia, la época en que el Evangelio se extiende a todas las naciones, cuando el Espíritu es derramado, cuando la salvación es ofrecida a judíos y gentiles por igual. La edad de la cruz, la resurrección y la gran comisión, y la cuarta edad, la edad del reino, el milenio final, el descanso del sábado, 1000 años de paz bajo el reinado directo del Mesías, la restauración de todas las cosas. La edad que Apocalipsis 20 describe y que los profetas predijeron. Considerando 6000 años de historia y 1000 de reposo, suman 7 en total, reflejando los 7 días de la creación. Cada transición epocal, señalada por un jubileo, un nuevo comienzo cósmico guiado por la intervención divina y transformada con el sonar de la trompeta.
Entre las múltiples piezas de pergaminos hallados en las cuevas cercanas a Qumrán, destaca un documento que eclipsa casi toda la colección. No es una copia de un libro bíblico. No es una regla comunitaria. No es un himno o una oración. Se trata de una profecía que fue redactada casi un siglo antes del nacimiento de Jesús. Y lo que describe está tan alineado con lo que Jesús realmente hizo, tan preciso en su lenguaje, tan específico en su momento, que cuando veas la conexión entenderás por qué los eruditos han estado debatiendo este pergamino durante décadas. Se llama 11Q Melquisedec. El 11Q significa que fue encontrado en la cueva 11 en Qumrán. Y Melquisedec, el nombre que domina el texto, es una de las figuras más misteriosas de toda la escritura. Melquisedec aparece por primera vez en Génesis 14. Él es el rey de Salem, la antigua Jerusalén, y un sacerdote del Dios Altísimo. Aparece de la nada, bendice a Abraham, recibe un diezmo de él y luego desaparece de la narración. Ninguna genealogía, ninguna historia de origen, ninguna muerte registrada. Aparece de manera momentánea, cumple un rol sacerdotal y después desaparece. Y luego reaparece. En realidad, el concepto de él vuelve a surgir en el Salmo 110, donde David escribe: «El Señor ha jurado y no se retractará». Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, sacerdote para siempre. No después de la orden de Aarón, el sacerdocio levítico estándar, después de la orden de Melquisedec, un sacerdocio diferente, uno eterno, uno que precede a la ley, precede al templo y precede a todo el sistema sacrificial. Y el libro de Hebreos, capítulos 5 a 7, construye un argumento teológico entero en torno a esta figura, conectando a Melquisedec directamente con Jesucristo como el sumo sacerdote supremo. Un sacerdote que no sirve temporalmente sino eternamente, que no ofrece sacrificios animales sino que se ofrece a sí mismo, que no sirve en un templo hecho por el hombre sino en el celestial. Ahora, aquí está lo que hace que 11Q Melquisedec sea tan extraordinario, porque las escenas que se escriben un siglo antes de Jesús describen una figura venidera de Melquisedec que haría algo muy específico, algo que se basa directamente en lo que Jesús hizo al comienzo de su ministerio. El pergamino describe un jubileo cósmico, no un jubileo regular, no un jubileo de restauración de tierras o cancelación de deudas, sino un jubileo escatológico final, un jubileo de liberación para las almas cautivas, un jubileo de perdón por el pecado acumulado, un jubileo de juicio contra las fuerzas de las tinieblas. Y el pergamino fundamenta este jubileo. En pasajes específicos del Antiguo Testamento cita Levítico 25, la legislación jubilar. Se refiere a Deuteronomio 15, la liberación de deudas, y lo más notable es que se extrae de Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para predicar buenas noticias a los mansos. Él me ha enviado para atar a los corazones rotos, para anunciar la libertad a los cautivos y la apertura de la cárcel a los que están obligados a anunciar el año aceptable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, el año aceptable del Señor. Esa frase, en su contexto original hebreo, emplea un lenguaje jubilar específico. El año del lanzamiento, el año de la restauración, el año en que suena la trompeta y todo vuelve a su diseño original. Y la figura de Melquisedec en el pergamino es quien lo anuncia. Él es el anunciador del jubileo final, el que proclama la libertad, el que ejecuta el juicio, el que expía los pecados de los justos en el mismo día de la expiación. Ahora tenga eso en su mente y vuelva a Lucas capítulo 4, porque lo que sucede a continuación es uno de los momentos más electrificantes de toda la Escritura.
Jesús acaba de regresar de 40 días en el desierto. Fue bautizado por Juan. Ha sido probado por Satanás y entra a la sinagoga de Nazaret, su ciudad natal, en el día del sábado. Se levanta para leer. El libro de Isaías es entregado a él, y él lo desenrolla. No a un pasaje aleatorio, ni a un texto. Los líderes de la sinagoga asignados a Isaías 61, Lucas 418 a 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me había enviado para sanar a los corazones rotos, para predicar la liberación a los cautivos y recuperar la vista a los ciegos, para liberar a los moretones, para predicar el año aceptable del Señor, el año aceptable del Señor, el jubileo, el año de la liberación. Y entonces Jesús cierra el pergamino, lo devuelve, se sienta, todos los ojos de la sinagoga están en él, y él dice 5 palabras que cambian todo. Lucas 4:21. Y comenzó a decirles: Hoy se cumplirá esta escritura en vuestros oídos, hoy día, ahora mismo, en esta habitación delante de vosotros. No solo anunciaba un ministerio, no solo estaba reclamando un título, él estaba declarando un jubileo, el jubileo. Y aquí está lo que debería detenerte en tus caminos, porque esta es la conexión que la mayoría de la gente nunca hace, y vincula los pergaminos del Mar Muerto directamente al ministerio de Jesucristo. Los esenios esperaban a una figura de Melquisedec que proclamaría el jubileo definitivo. Lo describieron usando Isaías 61. Dijeron que proclamaría la libertad, ejecutaría el juicio y expiaría el pecado. Jesús, en Lucas 4, se levantó, leyó Isaías 61 y afirmó que esto se cumplía en él. Los esenios tuvieron el momento correcto. Tienen el texto correcto.